Continuando con la factorización de factor común por agrupación de términos, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Tenemos el ejercicio número 7 que dice 4a al cubo menos 1 menos a cuadrado más 4a. Recordemos que tenemos que ubicar factores comunes, es decir, cómo podemos agruparlos. Para esto vemos que a simple vista este lo podemos agrupar ya sea por la letra a cuadrado o a3, es decir, vamos a agruparlo de la siguiente manera. Sería a cuadrado que multiplica a 4 a esto menos 1 para que me dé el a al cuadrado, que sería, estoy factorizando este y este. Ahora el siguiente vemos que sería multiplicarlo por un 1 y me quedaría 4a menos 1. Aquí ya hemos hallado el factor común, que es 4a menos 1. Ahora resolvemos la factorización y me quedaría como 4a menos 1, que multiplica a al cuadrado más 1. Y este sería el resultado de mi factorización. Vamos ahora con el ejercicio número 8, que dice x más x cuadrada menos xy cuadrada menos y al cuadrado. Aquí ubicamos el factor común. Como podemos ver, tenemos x y tenemos y, entonces voy a agrupar por la letra x esta primera parte y me quedaría como x que multiplica a 1 más x. Y en la segunda parte vemos que tenemos la letra y, pero le vamos a cambiar vamos a ponerlo como menos y al cuadrado que multiplica a x positivo. ¿Por qué? Porque menos por más me da menos, más 1. Y si se fijan, aquí ya tenemos el factor común, 1 más x, aunque está volteado es lo mismo. Y nos quedaría la solución como x más 1 que multiplica a x menos y al cuadrado. Y este sería el resultado para el ejercicio número 8. Vamos con el 9. Y el 9 nos dice que tenemos 3ab por x al cuadrado menos 2y cuadrado menos 2x cuadrado menos 3ab y cuadrado. Hay que identificar cómo podemos factorizar el factor común. Entonces veo yo que tengo x y tengo y. Entonces a 3 vamos a ver cómo lo podemos factorizar, ya sea incluyendo 3 y y, es decir, este x 3 y 2. Vamos a hacerlo por este con la letra x, es decir, me quedaría como x al cuadrado que multiplica a 3ab menos 2, que sería este y este término. Y en el siguiente sería tomar estos valores, este y este, pero hay que cambiarle el signo. Como son negativos, ya no me daría. Entonces creo que la primera opción de factorización no es la correcta. 2y al cuadrado
vamos a corregir porque estábamos tomando mal el camino. Entonces ya vi que no va por el 2. A ver, luego tenemos negativos. Es que aquí los signos nos están haciendo ruido. Vamos a ver, revisar 9, 3x. Es más 3y, por eso no me estaba dando. ¿Sí? Ahora fíjense ya, que estaba mal un signo. Tengo AB y AB, entonces fíjense qué pasa cuando yo factorizo por 3AB, que multiplica a x cuadrado más y cuadrado, que es este y es este. Luego tengo acá el menos 2, vamos a poner menos 2 que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque están negativos. Entonces ahora sí ya quedó. Y podemos resolver. El factor común es x cuadrado más y cuadrado. Ya lo identificamos. Entonces tenemos x más y cuadrada que multiplica a 3a por b menos 2. Y este sería el resultado para mi ejercicio número 9. Vamos ahora con el 10. Y dice 3a menos b cuadrado más 2b cuadrado x menos 6ax. A ver, reviso signos, no vaya a ser que lo esté haciendo mal. Y empezamos agrupando los términos. Hay que ver de qué forma los podemos agrupar. Si se fijan aquí es 1 y 3. Y tengo x, b cuadrado y a. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el 1 que multiplica a 3a menos b al cuadrado, y luego en el siguiente sería cambiarle el signo, que el número multiplicado por 6 me da por 2. Sería 2 que multiplica, pero aquí sería x, 2x que multiplica a 3a. ¿Sí? Este por este me da negativo menos 6ax, y en el siguiente tengo 2x y me falta la b. Entonces para que sea positivo debo poner signo negativo y pongo menos b cuadrada. Entonces ya encontré el factor común, 3a menos b cuadrada, y me quedaría esto factorizado como 3a menos b cuadrada que multiplica a 1 menos 2x. Y esta sería la factorización por factor común del ejercicio número 10. Vamos con el 11 y tenemos 4a al cubo por x menos 4a cuadrado b más 3b por m menos 3a mx. Hay que hallar los que tengan factor común. Como podemos ver, aquí tenemos la letra a y tenemos el 4. Acá tenemos el 3 y tenemos la letra m. 3ax, ok. Entonces vamos a empezar factorizando esta parte, y sería poner 4a cuadrado que multiplica a por x menos, ya tengo el a cuadrado, 4a cuadrado por b. ¿Sí? Si yo multiplico menos b por 4a cuadrado positivos, me va a resultar esto. En la siguiente parte, como ya tengo, yo necesito tener el ax, pero tengo 3 y tengo m, que es el factor común para estos. Le voy a cambiar el signo y le voy a poner 3m que multiplica menos por más, me daría menos. Tengo 3m, me falta el ax. Entonces este por este me va a dar este de aquí. Y para el otro tengo 3m, sería poner menos b, porque menos por menos me da más, sería más 3bm. Entonces así ya encontramos el factor común, que es ax menos b,
y resolvemos la factorización. Sería el factor común ax menos b que multiplica a 4a cuadrado menos 3m. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 11. Y vamos por el último, el número 12. Tenemos 6ax más 3a más 1 más 2x. Como podemos ver, el factor común aquí podemos usar el 3a para esta parte y me quedaría como el 3a que multiplica a 2x, 3 por 2 me da 6, a por x, que es esta parte, y en el otro sería más 1, y acá ponemos un 1 que multiplica a 2x más 1, que es esta parte. Entonces ya le dimos forma, ya identificamos el factor común, que es 2x más 1. Ahora vamos a resolver, sería 2x más 1 que multiplica a 3a más 1, y me quedaría así. Y este sería el resultado para el ejercicio número 12. Recuerda que si tienes dudas puedes dejarla en la caja de comentarios respecto de estos ejercicios que hemos resuelto de factorización común por agrupación de términos. Nos vemos en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.